Egresada de la carrera de Biología en la UNAM, ilustradora y artista de cómics, Alejandra Gámez es autora del webcómic The Mountain with Teeth, que cuenta con 3 libros compilatorios. Su novela gráfica de fantasía oscura, Un claro en el bosque, ganó el primer lugar en el Festival Pixelatl de Cuernavaca 2016. Es autora de la novela gráfica Más allá de las ciudades, co-creada con Axur Eneas y publicada por Editorial Océano en octubre del 2018. En 2019 trabajó en su más reciente libro, Historias del Mar, publicado por Editorial Océano en mayo del 2021. Actualmente se dedica de tiempo completo a la realización de una serie original del próximo lanzamiento para Webtoon Latinoamérica. Pues lo que pasa es que creo que yo siempre como que tuve esa venita de que me gusta inventar historias, siempre me gustó como, o sea, siempre tuve como la inclinación artística, o sea, incluso en realidad yo de chica, o sea, sí tenía como el de, me gusta mucho dibujar y me gustaba mucho leer, así que, o sea, más que ser lectora de cómic, era lectora de fantasía, lectora de terror, siempre me han gustado mucho las películas, igual, o sea, como que mucho por esa venita de fantasía, sobre todo fantasía y terror. Pero pues realmente no cómic, ¿no? O sea, igual cómic fue algo a lo que me acerqué mucho después, ya más como, más bien en mi adolescencia, más que en mi infancia. Y no sé, o sea, siempre estaba yo como inventando, ya sea jugando o que genuinamente me ponía a escribir o genuinamente me ponía como a dibujar cosas, siempre me gustaba inventar historias. Entonces como que eso siempre estuvo ahí. Así que cuando estaba en esa etapa justamente de la prepa, que yo estudié en prepa 9, una preparatoria que justo está cerca de la Basílica, este, y tenía como este rollo de cuando te hacen elegir en el último año a qué área irte, y hasta como área 4 que es de artes, área 1 que creo que es de ingenierías, y área 2 que es de, para como médicos, ciencias biológicas y así. Y también me gustaba mucho como la ciencia, o sea, era también algo que me gustaba mucho, y de chiquita yo tenía como este rollo de que quería ser paleontóloga y no sé qué. Entonces, como que yo la veía difícil, o sea, como que no tenía como mucha idea, porque además de mi familia no tenía ninguna orientación vocacional sobre qué hacer con el arte. O sea, si me gusta como crear cosas, ¿quién trabaja de crear cosas, no? O sea, no había absolutamente nada, porque además estoy hablando de no sé, o sea, 2007, algo así. Entonces no había nada. Así que pues supongo que le veo más, o sea, me gusta la biología y le veo como más de puedo trabajar en esto mientras sigo haciendo mi otro hobby, digamos, lo mantengo como hobby, lo otro que me gusta, nunca lo pensé realmente como carrera. Entonces, pues me fui a estudiar biología. La carrera me gustó, pero como hacia el final, ese como momento que creo que a mucha gente le pasa, no nada más a mí, que cuando terminas la carrera pues es salir como al mundo laboral y no sabes qué rollo. Me entró como un poco entre crisis, o sea, sí sufrí como un poco de depresión también, de que no tenía idea de ya qué hacer, y de repente es que creo que realmente me gusta mucho el arte y creo que me gusta mucho como crear historias y así, pero pues ya no lo estudié, ya no tengo esperanza de hacer nada con eso, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar de manera como autodidacta retomé dibujar, retomé como muchas cosas, empecé como a entrar a cursos de, pues, de escritura, de repente me iba de oyente también como por ahí tengo una amiga que estudió letras hispánicas y tenían como seminarios de análisis de cine y luego me iba de oyente con ella. Entonces como que me empecé a ir o sea, al final de mi carrera como que retomé de nuevo eso. O sea, sí me titulé de biología y todo eso, pero como que me empezó a jalar más lo otro, y pues empecé como a trabajar de lo que se pudiera cuando salí de la carrera, mientras en mis tiempos libres pues empecé a hacer cómics, porque también tenía este rollo de que me gustaba escribir, pero no sentía que fuera tan buena escritora, y me gustaba dibujar, pero no sentía que fuera tan buena dibujante, y es de, ok, mientras creo que si los junto puedo hacer como una amalgama de eso con cómic, y fue que empecé como a hacer cómics. Desde luego que también yo ya tenía un rato leyendo cómics, pero yo me acerqué más a ellos como en mi adolescencia, igual como en la preparatoria más o menos. Y es que, pues efectivamente, o sea, como que los superhéroes, o sea, yo los veía como en caricaturas y, por ejemplo, sí me gustaba, no sé, o sea, el Spider-Man como de los 90s que hubo por ahí, que me tocó a mí de niña, pues sí es de, o sea, sí lo veía, sí me gustaba, pero no que yo agarrara y leyera cómics de superhéroes, no me llamaban la atención realmente. Y cuando empecé a ver anime, cuando empecé a ver como estas historias que tenían como más apil hacia la parte que me gustaba de terror, que yo veía como de fantasía, había más personajes como
como que me interesaran, que además eran adolescentes. Entonces cuando me tocaban como adolescentes fue que empecé a meterme más como con anime y con manga. Y fue ahí que, o sea, realmente como que la parte de cómic empezó como a integrarse a mí, pero fue completamente sobre el mercado japonés. O sea, si era de, no sé, o sea, las historias de Clamp, algunos shonen como Shaman King y así, que me tocó verlos primero en serie animada, bueno, en anime, y luego ya empecé a comprar los mangas y era, qué padre, y empecé a ver que había más títulos de mangas, que además como que por ahí en los 2000 hubo como una mini explosión de manga que había, que los podías encontrar, bueno, todavía, ¿no? Pero a comparación de los 90s, o sea, así como en los 2000, 2010, ya los encontrabas en los puestos de periódicos y todo eso, y empezó a haber más. Entonces de ahí como que me empezó a dar la cosquilla también ya en mi, o sea, en la prepa, pero también ya en la universidad, de que empecé a buscar de, bueno, si hay cómic de esto en Japón, debe de haber cómic, o sea, un cómic que sea como interesante para mí en Estados Unidos o en Europa, en otros países. Y pues gracias al Internet que empecé a buscar, o sea, porque además también, o sea, es una época en la que tampoco tienes mucho dinero, ¿no? Entonces, así que digas, uy, voy a comprarme las novelas gráficas que son los famosos bandes cine que vienen de Europa, que se veían muy bonitos, pero editorial Norma, o sea, un libro costaba como 600 pesos y un universi pobre, ¿de dónde, no? O sea, entonces veía los títulos que me llamaban la atención, los buscaba en internet y a lo mejor ahorita ya no es tan accesible, pero en aquel entonces pues te encontrabas los torrents y los bajabas y así. Y fue, por ejemplo, así que leí Sandman y varios títulos de Vértigo que yo dije, o sea, en Estados Unidos hay gente que está haciendo cosas de fantasía que me llamarían la atención, ¿no? Y fue ahí que empecé, también leí Black Sat de esa forma, o sea, como que muchas cosas las empecé a leer bajándolas así de internet, y ya fue que empecé como a nutrir un poquito más como esta parte de, esto se puede hacer con cómic, ¿no? Y no nada más como tener las referencias de manga, sino qué hacían otras personas dentro de los géneros que a mí me interesaban en otros países. O sea, definitivamente, o sea, a lo mejor es medio cliché siempre mencionar a Sandman, pero pues sí fue uno de mis referentes. O sea, yo decía, ¿qué está haciendo este hombre en cómic? Que es, pues, o sea, completamente como de literatura fantástica, ¿no? Y como con cosas de mitología, ¿no? Que a mí también me gustaban mucho. Entonces, ahí fue como que dije, se pueden hacer estas cosas. Y ya cuando yo empecé como a tratar de hacer mis cosas, era un poco como orientado a, quiero contar estas historias oscuras y no dibujaba bien, obviamente, pero pues lo vas puliendo conforme lo vas haciendo. Y pues ya, así básicamente como que, o sea, por eso me llamó, la pregunta era de cómo me llamó la atención la narrativa gráfica y pues creo que fue por ahí, o sea, además yo creo que muchos narradores gráficos, o sea, estamos como interesados en que, o sea, está muy padre la animación y obviamente sería muy chido hacer una película, pero creo que para hacer eso es mucho más lo que se necesita, en cambio con un cómic, pues lo único que necesitas es como tu tiempo, así que te puedes sentar y hacer un cómic, o sea, así que fue como la manera como más fácil, porque incluso estuve como haciendo unos cortometrajes muy al principio con amigos, de que a mí se me ocurrió una historia o así de repente pues estábamos ahí como juntándonos a hacer estos cortometrajes, pero es más lo que se requiere y el alcance, quién sabe cómo se dé, entonces para mí era más fácil de, ok, si tengo esta historia y la quiero contar, me siento, escribo un cómic y lo subo a redes sociales. Y ya. O sea, fuera del el tiempo que yo lo estoy invirtiendo, no necesito como otra cosa. Entonces, creo que más que nada como ese amor a las historias que empecé a descubrir por cómic y también como que siento que es un medio que te da esa facilidad de que si quieres contar algo, lo cuentas y ya. O sea, un poco como escribir, pero además como combinado con lo visual, que sí es de, no sé, o sea, pienso como que un cortometraje animado estaría muy padre hacerlo, pero requiere un montón de cosas, entre ellas pues dinero para pagarle a la gente que lo va a animar. En cambio, pues hacer una historia, o sea, digamos como dibujar un cortometraje animado, bueno, no un cortometraje animado, pero bueno, dibujar tu historia en cómic es algo que nada más tienes que comprometerte tú. Así que se me hizo la forma más fácil como de empezar como a comunicar estas historias, que además fue completamente sobre el de yo quiero contar esto y quiero que alguien lo lea, quiero que alguien lo vea, porque además para el momento en el que yo estaba, que era como early 20s, o sea, 23, 24, como muy vulnerable también en esa cuestión, como de que sentía que no tenía ya como mucho futuro en esto, pues lo que quería era al menos como
conectar con otras personas. Entonces fue eso. O sea, de hecho yo no tenía redes sociales, más bien las saqué porque decía, tengo estas historias y quiero que alguien las vea. Supongo que tener redes sociales es lo que debería de hacer para que lleguen a gente, supongo. Y pues sí, fue por eso. Pues yo creo que de entrada, pues sí, o sea, como los cómics que leía como en aquel entonces, pero no nada más cómic. Lo que pasa es que como, sobre todo como cuentos, o sea, me gustan mucho los cuentos, o sea, yo creo que, o sea, obviamente las novelas tienen lo suyo, pero a mí siempre me han gustado muchísimo los cuentos, entonces pues todos los clásicos de cuentos de terror, porque ya sé que mencionarlos es de cualquier persona a la que le gusta el terror, como que siento que va a mencionar a los clásicos, pero pues sí, ¿no? O sea, no, tampoco voy a poder esquivarlo, aunque sea de que todo el mundo lo mencione, pero pues sí, yo empecé muy chiquita con, no sé, Edgar Allan Poe, me gustaba como cosas así, o sea, de que incluso en las primarias o así, que de repente contaban, no sé, o sea, me quedó muy grabado cuando nos leyeron El almohadón de plumas y así, entonces como que ese tipo de cosillas ahí de lograr como un efecto en alguien, o sea, como el efecto que de repente esas historias tenían en mí, de lograrlo con alguien más. Era digamos que son como las primeras influencias, pero pues ya después obviamente se fueron nutriendo de que era súper ávida lectora de fantasía juvenil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, todo lo que tuviera que ver con cosas de fantasía o de repente como fantasía oscura, también fue toda una revelación cuando vi por primera vez El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, porque era tenían como ese sabor de cuentos de hadas, pero de los que acaban no necesariamente bien, y donde hay como cosas como crudas y así, como que o sea, esa combinación de películas, de como historias, y que tuvieran que ver con eso, o sea, con fantasía, con terror, yo creo que fueron como las principales. Y cuando entré en internet y cuando también empecé a conocer como más autores, fue que me empezó como a llegar el de, hay gente y sobre todo también como autoras, ¿no? Que yo dije, hay mujeres que están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y eso es cuando yo empecé como a seguir gente en Twitter, cuando empecé como a ver que había personas en Estados Unidos, en Canadá, como haciendo cosas bien interesantes, que fue que, estaría súper chido hacer lo que hace esta chava, ¿no? O algo así. Entonces por ahí empecé a leer a Kate Beaton, el trabajo de Emily Carroll, que cuando encontré el trabajo de Emily Carroll, que es una chica canadiense que hace historias de terror, también hace como trabajos para videojuegos y así, pero su obra personal son como, de hecho por aquí tengo el libro, tengo un libro de ella porque dije, lo voy a tener a la mano por si me preguntan de influencias, y este es como uno de los más recientes de ella. Tiene una narrativa bien interesante, se llama When I Arrived at the Castle, cuando llegué al castillo, o sea, como que yo veía como ese tipo de la narrativa que tiene y así dije, es que está súper bonito también el trabajo de Luke Pearson, que es el autor de Hilda. Ahorita ya es una serie animada para Netflix, pero empezó como cómic para niños, pero también antes tenía como unas historias bien depresivas, o sea, tiene una narrativa muy interesante, pero con historias muy tristes, entonces como que de ahí se fue como que nutriendo de varios lados y o sea, no puedo decir ahorita exactamente todos porque de repente me acuerdo, sí, no mencioné este, pero sí un poco así, un poco por ahí también, pues no sé, o sea, ya mencioné que el trabajo de Neil Gaiman fue también así como de, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, yo nunca había visto como esto en cómic, ¿no? Por ejemplo, y desde luego, pues todo lo que leí como de manga, de cosas, por ejemplo, las chicas de Clamp y muchas cosas así. O sea, se han ido nutriendo entre cosas de internet que he ido descubriendo como en mis 20s y luego ya todo lo que tenía como que había leído como no sé, en pirata y así, pero también así como películas, un montón de cosas. Un montón de cosas, pero siempre ha sido sobre la venita de lo weird, sobre la venita de lo... Es que más que nada eso, porque de repente decir fantasía, terror, siento que es como cerrarlo mucho a que tenemos la idea de, bueno, fantasía, son dragones, caballeros, hadas, cosas mágicas, y terror son cosas de miedo, monstruos, lo extraño y así, cuando en realidad creo que es más bien el género de lo extraño, o sea, de muchas cosas pueden pasar, o sea, no necesariamente tiene que ser, porque de repente hay como algo que no, esto debería ser de terror, pero no es de terror, o sea, entonces más bien como este rollo del weird fiction fue como que me empezó a envolver
Entonces, incluso ahorita, por ejemplo, de autoras latinoamericanas, están saliendo cosas bien chidas. O sea, yo de verdad estoy como muy impresionada de la cantidad de autoras, por ejemplo, de literatura de terror, que están haciendo cosas bien raras, bien padres. Una que siempre voy a recomendar es Mariana Enríquez, porque sí hace como un trabajo bien chido. Entonces, como esas influencias, como que, ay, si yo pudiera lograr ese efecto que tienen en mí como lectora, estas personas, sería como mi máximo, no sé. También eso es como chistoso, porque yo empecé publicando independiente, pero sigo publicando independiente. Eso es para mí como muy importante aclararlo, porque ahorita tengo ya 2 libros con la editorial Océano y pues digo, sí cambia, ¿no? O sea, que tiene como más distribución y que llega incluso a otros países. Eso está padre, que nunca lo había yo experimentado, y uno solito como independiente, pues cómo haces que llegue tu trabajo, no sé, a Colombia o yo qué sé, ¿no? Entonces, ya ni siquiera a Colombia, que llegue aquí al Sanborns, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? O sea, lo consiguen y lo consiguen conmigo. Pero con una editorial, pues ya, ellos ya tienen como el medio de distribución, pero para mí sí es importante como mantener, obviamente, lo que yo hago de manera independiente también. Entonces ahorita, de hecho, hay uno de mis libros que es el de Historias del Mar, acaba de salir. O sea, ya está en librerías ahorita, pero lo empezaron a distribuir apenas ahorita en mayo, el de Historias del Mar. Y la cuestión aquí es justo eso, o sea, como que, por ejemplo, a mí me tocó como lo del... Yo tampoco sabía cuando me empezó como a gustar esto, que había autores de cómic mexicano. O sea, esas son como cosas que ya te enteras casi hasta que empiezas a conocer a la gente. O sea, la verdad es que así fue. O sea, hasta que yo como que me empecé como a meter, fue que, yo también hago cómic aquí en México. Qué chido. O sea, que empiezas a conocer gente, pero así que tú te los hubieras topado en la librería o en el puesto de periódicos o incluso en ferias de libro, la verdad es que a mí no me tocó como más joven. O sea, me tocó ya hasta que yo empecé a hacer cómic, ¿no? Como que conocer a la gente. Pero de los que sí me tocó como comprarlo, porque sí lo vi al menos en una feria de libro y que dije, ¿qué es esto? Está padrísimo. Fue el trabajo de Tony Sandoval y de Patricio Beteo. O sea, yo sí creo que los publicaba Caligrama cuando yo estaba más chavilla. Y sí me acuerdo que lo vi, porque además era como esas cosas que te llamaban la atención. O sea, vas caminando en la feria del libro y de repente dije, ¿qué es eso? Se ve como padre la portada. Y cuando vi dije, Dios, es un cómic. Y hasta pensé, o sea, vi el estilo de Tony y pensé que era un cómic europeo. Y ya fue que compré creo que el de Gris y el de El cadáver y el sofá, que fueron como mis primos, o sea, fueron las primeras personas como de cómic mexicano que conocí, y se me hizo como muy padre. Dije, no sabía que había gente que estuviera haciendo ese tipo de cosas que a mí me gustan aquí en México. Porque sí es cierto, o sea, no hay, y todavía a la fecha es como complicado. Se está abriendo y creo que hay muchas, o sea, se está abriendo un panorama como muy diferente a como era siquiera cuando yo empecé como a darme a conocer en esto. Yo creo que está siendo como muy positivo el de, no sé, entre que tal vez, como toda la guerra de streams, entre Prime y Netflix y nuevos streams, están compitiendo tan cañón, de una manera tan voraz por IPs y ver, y cada vez sacan como más IPs. Muchas están siendo es de cómic, entonces van a sacar esta nueva IP de cómic y así, que se está de alguna manera como que abriendo el panorama. De hecho, pues hace poquito anunció un autor que a mí me gusta mucho, que es Jeff Lemire. Es el autor de Sweet Tooth y de Black Hammer, y también ha escrito cosas para Marvel, pero pues él empezó casi como indie. O sea, de hecho Sweet Tooth, que es uno que acaban de anunciar en Netflix, que la produjo Robert Downey Jr. Es un cómic que yo conocí cuando trabajaba de cajera en una tienda de cómics, y era así como, o sea, era del sello me parece que de Vértigo, pero pues sí era como de las cosas raras de Vértigo, ¿no? Y ahorita ya va a ser su serie en Netflix. Entonces, creo que eso de alguna manera como que está haciendo que más gente se fije en qué hay en cómic.
a nivel mundial, digámoslo así, pero sigue siendo en América Latina como algo que apenas es muy nuevo y creo que las editoriales apenas se están adaptando a ver qué hacen con sus autores locales. O sea, porque está el como de vamos a adaptar a, nada más vamos a pasar a español, un cómic que ya vimos que funcionó en Estados Unidos o un cómic que ya vimos que funcionó en Europa o un cómic conocido de una película que acaba de salir o algo así. Eso ya existe, pero el de, vamos a ver qué está haciendo el talento local y vamos a publicarlo apenas se está dando, entonces como que eso, aunque se ve prometedor, todavía hay como, exacto, ¿no? O sea, como que mediáticamente no somos conocidos. O sea, ahorita la gente que me conoce se entera que saqué un libro, pero la gente que no lee cómics y que no tiene idea de cómics, pues no ha de saber ni sabrá, yo creo, en su vida que yo existo o que existimos muchos más autores de cómic en México, ¿no? O también está como mucho de que, o sea, ya menos, pero muy al principio cuando a mí me preguntaban y que decía que hacía cómic, pensaban igual que yo trabajaba para superhéroes y es el de no, no. Entonces, sí creo que como que está interesante lo que está pasando, pero todavía siento que es muy como está como muy baby todavía lo de autores nacionales y no nada más aquí, ¿no? Sino en América Latina y en países así como que apenas ahí vamos, como este rollo de autores nacionales como haciendo cómic. Sí, no, y es que además, por ejemplo, o sea, como independiente, o sea, por ejemplo, el tiraje de editorial, pues la editorial puede hacer un tiraje más grande, ¿no? Porque digamos, como tiene la distribución y así, pues tirarle como a hacer más. Pero uno como indie, por ejemplo, yo todos mis tirajes han sido de 1000. El único que saqué de 2500 fue justo el tercero de Mountain, porque se lo saqué por Kickstarter. Entonces, pues en el Kickstarter básicamente se acabó el tiraje. O sea, creo que fueron como 900 backers, una cosa así. Entonces dije, bueno, pues me quedé ya sin el tiraje en el fondeo, ¿no? Entonces, fue el que he hecho como el tiraje más grande, pero es que también la cosa es eso, o sea, yo no voy a decir que se venda mal, o sea, no me puedo quejar de eso, porque la verdad es que la gente que me sigue sí es súper chida y cuando saco algo, pues lo consume, ¿no? Pero también la cosa es me lo consume a mí. Así que yo dependo de estar yendo a eventos, ferias, que si mi tienda en línea, o sea, yo no tengo mi material distribuido. Entonces, yo aventarme a hacer un tiraje más grande que yo no voy a poder mover en librerías porque solo soy una persona y no soy muy alta y no soy muy fuerte como para andar cargando libros de aquí para allá. O sea, y además también está la cosa de que es la parte como pesada de ser indie y mover tu material, que es el de, bueno, pero si tengo que ser mi publicista, tengo que estar manteniendo redes sociales activas para que la gente me vea, tengo que además estar terminando este trabajo, tengo además mi trabajo freelance aparte, tengo no sé qué, cuando antes de la pandemia es de voy a tantos eventos al año y yo tengo que cargar mis cosas y tengo que llevar no sé qué y tengo que apartar bla, bla, bla y tengo que hacer agenda, se vuelve una cosa increíblemente agotadora. Si encima tuviera que ver yo lo de distribuirme mis libros, hablar con las tiendas para llevarlas así, no, o sea, no. No, no, no. Entonces, realmente, pues saco un tiraje que yo sepa que pues yo voy a poder mover de alguna forma, ¿no? Y aún así es muy pesado. O sea, una de las anécdotas que platico no con mucho orgullo y siempre digo, no, no se traten así como yo me he tratado, es cuando me tocó ir a Colombia y pues yo iba sola, ¿no? O sea, me invitaron a Sofá, que es un evento muy grande de allá Es raro porque es como de cómic, entretenimiento y cosas en general, así que es un lugar enorme que llevan cómic y va gente de cine y va gente hasta de graffiti y va gente hasta de motocross, no sé, está bien raro, pero está padre. Entonces me invitaron y pues yo llevaba mi material bueno, tráete material como para que pienses como que la gente está emocionada y vas a vender en 5 días, ¿no? Y pues yo terminé cargando como 60 kilos de cosas, ¿no? Y si era así pues yo no peso 60 kilos, así que sí fue un poquito como de, oh no, mis cosas, ¿no? Y pues sí terminé lastimándome, no voy a decir que no, sí terminé por ahí con un desgarre, pero pues esa es la cosa, ¿no? O sea, yo no soy de que me siento y ya llegué y ya me trajeron mis copias y yo nada más estoy firmando y ya me voy, ¿no? No, pues o sea, yo voy a hacer labor de venta, o sea, soy mi como tienda y todo. Entonces, no puedo garantizar que vaya a mover yo tirajes enormes ahora sí que con el producto que yo hago.
Ya con lo de editorial, pues ya ellos ahí sí es como la parte de que si me invitan a una presentación, pues ya ellos lo llevan o ya está ahí en la feria, así que yo ya no tengo que ver eso, ¿no? Entonces, que de todas formas, cuando todavía había presentaciones en persona, pues aprovechaba y yo, y puedo llevar mis pines por si alguien me pide. Entonces iba a la presentación y llevaba mis cositas, ¿no? Entonces, pues sí, eso. O sea, sí no creo que haya como autores, o sea, y tal vez editoriales independientes que ya como editorial si son varias personas, a lo mejor ya se pueden aventar una chamba un poquito más grande, pero el autor independiente no puede mover tirajes gigantes, ¿no? Esa sería como la parte complicada. Yo creo que, o sea, por ejemplo, ahorita con lo de con el libro que acabo de sacar, el de Historias del Mar de Océano, incluso a mí me convenía muchísimo como comprar material con descuento a la editorial y yo venderlo por mi parte en eventos y así, o sea, yo llevaba como, lo llevo como título nuevo y además a mí me gusta ir a eventos, o sea, me gusta que la gente va, o sea, en internet se puede dar eso, pero sí creo que es distinto cuando alguien llega y te dice, y no sé, me llevan a sus hijos de 9 años que les gustó mucho esto y me platican de qué cosas les emocionan. Es distinto, entonces a mí me gusta. Pero, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia y sin esos eventos, sería ya complicado hablar de vender. O sea, yo sí podía decir que eso me lo podía acabar en un año, sí iba constantemente a eventos, pero ya sin eso es como o sea, si ya no hay ferias de libros y si ya no hay como esas cosas, o sea, sí se mueve, pero no se mueve igual. Y finalmente también, por ejemplo, hay gente que me lee, pero que yo tengo mucho público en Colombia. ¿Cómo les hago para que lleguen esos libros a Colombia, no? O sea, muy probablemente Historias del Mar sí va a llegar allá, pero digamos, o sea, incluso hablando como de cuestiones de ganancia, yo le gano más a mi libro que yo produzco, porque es algo que yo hago y así que el porcentaje de ganancia es más grande. Así que es el de, bueno, me conviene vender mi libro, pero también yo cómo le hago para llevar mi libro a Colombia o ahorita para moverlo si no lo puedo tener en librerías. Yo lo movía como en ferias del libro, lo movía en convenciones, en, no sé, presentaciones y así. ¿Cómo le hago ahorita? Entonces, a lo mejor sí hay incluso como un interés. O sea, por ejemplo, creo que Claro en el Bosque, que también fue, o sea, perdón, el Festival de Pixelatl, parte del premio era, bueno, el viaje como a un evento en el mundo que tenga que ver con cómic, ¿no? Que es el Salón de Barcelona y el Festival de Angoulême en Francia y también bueno, a mí todavía no me tocaron esas opciones. El año que gané, nada más era la opción de ir a San Diego Comic Con. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a San Diego Comic Con, ¿no? Pues esa es la única opción. Vamos. Pero además te dan el tiraje, ¿no? Te dan, creo que son como 800 ejemplares, 900 ejemplares, una cosa así. Y yo los moví y se movieron como súper bien. O sea, es un librito que se vendió muy rápido y que me siguen pidiendo. O sea, incluso el año pasado, por lo de la pandemia, aproveché que dije, pues ahorita todo el mundo estamos encerrados buscando en qué entretenernos y lo subí completo en mi Facebook. De hecho, si buscan en el Facebook de Mountain Witty, está el álbum que dice Claro en el Bosque y ahí está completita la novelita. Son como unas 85 páginas, 95 páginas. Pero también la cosa es que con ese dije, pues lo puedo volver a imprimir y creo que se movería bien, pero ahí sí fue una cosa completamente de ego, que yo ya no quería hacerlo porque se me ocurrieron más cosas para la historia y dije, en lugar de imprimir esta historia, quisiera volver a hacerla más larga, o sea, se me ocurrió como, le metí otro personaje, tiene otro desarrollo, entonces más bien es el de, en lugar de sacarla, quiero hacer hacer esta misma historia, pero de esa manera como planeada más larga que la hice. La cosa está en que, por ejemplo, ese yo lo estuve moviendo como pitch con editoriales en Estados Unidos y aunque había como interés, como que nunca terminó de pegar. Así que sigo yo con ese pitch a ver qué hago con él en el futuro. Entonces, más bien por eso no lo quise sacar, pero yo creo que si hubiera sacado otro tiraje, sin problemas se hubiera vendido. Antes de la pandemia, ¿no? Ahorita sí es de... Sí, yo creo que por ahí va. Como algo que también ¿qué le recomendarías a gente que quiere incursionar en esto, ¿no? Y entonces esa siempre es como una de las recomendaciones principales y es o sea, lo de las actitudes es todo un rollo, ¿no? Porque
De entrada, creo que algo que no ayuda en absoluto es pensar esto como una competencia voraz, donde si a él le va bien, a mí me va mal y si no sé qué, porque además también ahorita ya por cómo se mueve esto, ya como trabajo, que no nada más es, no pensemos nada más en cómics, sino que el que hace cómic, pues a lo mejor también de repente hace ilustración, de repente hay algo por lo que termina también conviviendo un poco con gente de animación y también trabajando. Ahorita ya se vuelve como medio multifactorial, ¿no? O sea, yo no puedo garantizar de repente no trabajar en algo de animación o algo así, ¿no? Entonces, lo que he visto mucho y en gente que, o sea, en sí como que creo que también ese rollo como del artista, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, yo, no sé, digo, soy ilustradora y artista de cómic, pero es como la definición de lo que hago, ¿no? Como este rollo de, no sé, pensar como artista e inmediatamente tener la imagen de como alguien intelectual, superior, que está haciendo como cosas así como, se me hace como, no sé, o sea, al menos yo no la tengo de mí misma y creo que no la tengo de nadie, o sea, hay como el trabajo de, este trabajo me gusta de esta persona, admiro estas partes, pero bueno, o sea, es una persona haciendo un trabajo que me gusta, pero es un trabajo, o sea, entonces, como tener muy claro eso de que mantenerlo como eso, como que es un trabajo y mientras te siga dando pues para pagar la renta y así, creo que es lo más saludable, porque a veces incluso a mí me ha pasado como en muchas etapas en las que mis mayores bloqueos vienen de no, ¿qué estoy haciendo? Y la obra, ¿qué tal si no es buena? ¿Qué tal si no sé qué? Es cuando menos ganas me dan de trabajar en ella, o sea, me pongo mal, o sea, no me gusta nada. Entonces cuando lo pienso de no, o sea, tengo que cumplir una entrega y este es mi trabajo y ya, ¿no? O sea, me gusta, pero sin darle como mayor pretensión al asunto, me hace que lo pueda como cumplir como más en forma. Y, por ejemplo, en caso como de colaboraciones y así, yo he visto que la gente a la que mejor consigue como de alguna manera que, pues, no sé, o sea, cosas que siento que son muy humanas, ¿no? De ser amable, acércate con la gente, a platicar, habla de lo que te gusta, habla de lo que te gusta de su trabajo, de tu trabajo, de bla, 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 o sea, como seres humanos, ¿no? O sea, no creo que tenga que ser como más allá. Incluso, por ejemplo, algo que me parece como muy curioso que me mencionan sobre mi personalidad, que de repente notan que soy muy sencilla y es de, pero ¿por qué la otra ¿cuál es la comparación? O sea, porque hay gente que no es sencilla, ¿no? Si esto solo es un trabajo, o sea, como que ese de ser amable, de tratar de relacionarte con otros, o sea, ver esto como un ambiente colaborativo más bien, o sea, como que tú tienes tu chamba, él tiene su chamba y a lo mejor de repente en algún punto por algún proyecto llegan a toparse y colaboran y así, creo que mantenerse como muy centrado en eso y no darle más es que no sé las palabras, no encuentro palabras rimbombantes para hablar de algo artístico, pero darle como más de lo que es, ¿no? O sea, que, no, pues esta es tu chamba y así, o sea, hay obra que vas a hacer personal, que te lata hacer, pero pues sigue siendo como, pues algo que es tu trabajo, ¿no? Entonces, lo mantiene como más humano y también como eso de ser amable con otros, o sea, es algo que yo he visto con gentes de, bueno, pues si no eres alguien que esté abierto a aprender, si no eres alguien que esté abierto como a escuchar a otros, a tirar buen rollo, nada más por tirar buen rollo, eh, pues no sabes, o sea, a lo mejor alguien es como de, ay, pues esa persona se ve que sería como difícil trabajar con ella en un proyecto colaborativo, ¿no? Con colegas y así. Entonces se empieza a volver eso, o sea, de que no te vuelvas como alguien así, porque si no, pues sí, o sea, al rato va a ser, si es una persona problemática, pues va a ser difícil que entres a un trabajo en el que se requiera trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, y además en general que, no sé, o sea, al menos a mí como persona no me gustan los conflictos, así que siempre que veo como, ¿por qué buscarse conflictos de manera gratuita, no? O sea, el mundo ya está lo suficientemente feo como para que seamos además feos entre nosotros. Yo creo que hay como varias cosillas, ¿no? Que desmenuzar. Yo creo que en primeras está completamente bien que algo solo te guste porque te gusta. Y a pesar de que sí creo como en el valor de la crítica, también me parece que puede ir hacia lados que a lo mejor, porque también la crítica es subjetiva, o sea, también he visto en internet, creo que sobre todo en Twitter, veo mucha gente como de repente como que pareciera que es un deporte estar enojado con cosas y están más interesados en hablar de las cosas que no les gustan y por qué no les gustan que de las cosas que les gustan.
Y varias cosas que yo he visto de gente que dice de cosas que no les gustan, siento que la crítica, entre comillas, y por eso le pongo que también la crítica puede ser subjetiva, o sea, porque evalúan cosas pensando en algo que no está buscando la obra que ellos están leyendo o viendo o escuchando. O sea, por ejemplo, yo no podría escuchar, no sé, o sea, una canción de K-pop y evaluarla sobre, y evaluarla sobre el por qué no está hablando de temas trascendentales como la guerra. O sea, es mala porque no está hablando de, no sé, lo más profundo de la humanidad. No, no es mala. De hecho, para lo que está tratando de hacer es buena. Más bien es de, no es el género que yo estoy buscando. Así, no, puedo decir que quizá a ti no te guste porque no está tratando de esos temas, pero eso no quiere decir que el producto sea malo, solo que a ti no te gusta porque tú estás buscando otro género. Entonces, yo lo que pienso mucho como en este rollo de la crítica es cuando creo que es válido, o sea, es válido como apuntar cosas que no te gustan, pero siempre, y eso también, o sea, lo platico mucho, que es el de pensar en que cuando tú vas a tomar una obra, la que sea, la debes de evaluar si es buena o no, dependiendo de lo que la misma obra esté tratando de lograr. O sea, si yo agarro una obra para niños, no voy a poder decir que es mala porque no tiene, no sé, temas sobre muerte o no sé qué, o sea, porque es de, bueno, es una obra para niños, la tengo que evaluar como lo que está tratando de contarme. Si sobre lo que está tratando de contarme la obra falla, entonces ahí puedo decir, ah, bueno, falló por esto, porque está tratando de lograr esto. O sea, uno no ve una comedia esperando asustarse, uno no ve una película de terror esperando reírse. Y aún así hay mezclas raras, ¿no? Porque sí hay como terror, comedia y así. Pero bueno, o sea, es pensando en... Yo pienso que algo es bueno cuando, dependiendo de la lógica de lo que me está contando, está logrando algo o no lo está logrando. O sea, no sé, o sea, cualquier obra creo que se puede someter a eso y definir, puede gustarte o no gustarte. O sea, al final de cuentas, eso también es subjetivo el gusto. Pero si te gusta, le puedes ver que a lo mejor hay algún fallo pensando en que esto que está planteando a lo mejor no es lógico en base a su propia lógica dentro de su universo, ¿no? Entonces, es eso. O sea, creo que a veces ese tipo de críticas se dan pensando en de, es malo porque no está haciendo esto que yo quería que hiciera, cuando en realidad de, bueno, pero quizá la obra no estaba queriendo hacer lo que tú querías que hiciera y eso no la hace mala. O sea, solo hace que tal vez a ti no te guste porque no es lo que tú estabas buscando. Y en todo caso, más bien tú plantéate si eso es lo que querías leer. O sea, si yo quiero leer algo triste o sea, no sé, si estoy buscando una obra personal, que tenga como cierta atmósfera y así, no voy a agarrar un cómic de superhéroes como más en sentido de guasa, ¿no? Bueno, no guasa, sino como más como pensando como divertido para teens, si no es lo que estoy buscando y decir, es malo el de, no me acuerdo ahorita el título, pero es un cómic medio reciente de cómo sería Venom, Venom siendo como roomie de Spider-Man, ¿no? O sea, y es completamente la intención de que sea como una sitcom de ellos y hay que evaluarla como eso. Es buena pensando en qué está tratando de lograr dentro de lo que está haciendo. No va a ser mala si no me está dando como la tragedia que yo estoy buscando. Entonces, a veces siento que, sobre todo como lectores y cuando quieren a fuerzas encontrar algo malo en las cosas, encuentran cosas malas cuando la obra ni siquiera las está planteando. Entonces, sí, efectivamente, yo también creo que el gusto se educa, pero sí creo que como consumidores de historias, como lectores, como espectadores de algo, debemos de pensar en evaluar las cosas y si nos gustan o no, o si nos parecen buenas o no más bien, pensando en lo que esa cosa está tratando de lograr. O sea, yo sé que una película de Marvel va a ser increíblemente comercial y va a tener como los elementos de una narrativa relativamente sencilla. Eso no la hace mala, o sea, está logrando su objetivo. Así que me puede gustar o no me puede gustar, pero no es un mal producto. Y creo que más bien como que va por ahí. Sí, sí, no, o sea, creo que en eso de las instituciones es que también es todo un tema, porque bueno, yo de entrada no sé cómo funciona, también creo que debería de haber como más un impulso por efectivamente como hacer que esos materiales llegaran a más gente. Pero además se hacen muchas cosas, o sea, no nada más es como de cómic, ¿no? O sea, también hay un montón de cosas de literatura bien padre que pues no se terminan publicando porque pues
¿tú ya qué haces, no? O sea, por ejemplo, yo a lo mejor pues lo publico de manera independiente, pero va a ser muy limitado lo que yo pueda hacer con ello. Incluso, por ejemplo, este de Historias del Mar, yo lo trabajé con beca del FONCA en 2019. Y en teoría iba a salir el año pasado, pero pues pasó el COVID y la editorial dijo, no, como que no, como que no es un buen momento para estrenar cosas. Y pues ya salió este año, pero o sea, esa parte de qué haces ya cuando tú tienes el material, pues no es fácil, porque de nuevo, o sea, como por ejemplo Independiente es de, pues lo saco yo, pero no va a llegar a mucha gente. E incluso este que es con editorial y tiene como distribución y así, no son cosas mainstream, no son cosas que vaya a comprar, no sé, chavos, adolescentes o así, que vayan a comprar, por ejemplo, el libro, no sé, de algún influencer que tenga muchos seguidores, ¿no? O sea, son mercados diferentes. Yo creo que ahí, más que nada, y que es algo que creo que se habla mucho de qué necesita o algo así, yo no sabría decirlo porque no soy experta, pero algo que yo noto, por ejemplo, en mercados donde está como más difundido este rollo, es, por ejemplo, no sé, o sea, en Estados Unidos tienen como a editoriales como Scholastic, como First Second y así, que tienen libros que están hechos como para público infantil y juvenil, o sea, novelas gráficas que ganan premios y así, y lo que tienen son como deals con bibliotecas y mucho como de programas dentro de las escuelas de incentivación a la lectura. Entonces les dan así como novelas gráficas para leer. Entonces las mismas bibliotecas adquieren las novelas gráficas y los niños las leen y los adolescentes las leen. Y además como varias de esas historias que además, por cierto, están muchos escritas y dibujadas por mujeres, como esta, no sé, Mariko Tamaki, Gillian Tamaki, que son familiares, y esta Raina Telmeyer y así, ay, ahorita se me fue el nombre de esta otra chica, pero bueno, llegan a niños y entonces desde niños los empiezan como a leer porque están en sus escuelas y porque además hay programas que les dicen, oye, pues puedes leer esto y, ay, ese se ve bien bonito y ya lo agarran y lo leen. Acá en México, pues no sé, yo la verdad no sé mucho qué se lea en las escuelas, o sea, cuál sea parte del programa, pero durante toda mi vida como escolar, los libros que te daban como dentro de maestros que te dicen, tienes que leer esto porque va a haber un examen, eran como clásicos que genuinamente era así de, yo que era lectora es de, bueno, me da hueva leer esto. O sea, no es sobre que yo no lea, sino que yo no quiero leer esto. Y creo que algo sobre incentivación a la lectura en México falla muchísimo porque no existe esa parte de darle a los chavos opciones de lectura dentro de sus escuelas de manera gratuita, que sean cosas que les vayan a llamar la atención. O sea, yo era una ñoña no sé, o sea, de fantasía, de ciencia ficción, de terror, y me daban cosas costumbristas de México del siglo XX. O sea, era de, pues lo voy a leer, pero si a mí que me gusta leer no me dan ganas de leerlo, mucho menos le van a dar ganas a los chavos que no les gusta leer. Y además lo que van a hacer, y que se ha visto y se ha estudiado muchísimo al respecto, que si tú le das a una persona que no está acostumbrada a leer y el primer acercamiento a la lectura es algo que le da hueva, lo vas a alejar de la lectura para siempre, porque no va a asociar, sobre todo en esas etapas de desarrollo de niños, adolescentes, tienes que asociar las cosas a algo que te produzca placer o lo vas a dejar para siempre. O sea, yo no voy a volver a hacer una ecuación matemática por gusto, porque no es algo a lo que yo le haya agarrado como amor, ¿no? Por la manera en la que me lo enseñaron, por la forma en la que lo sufrí, es de, yo no voy a agarrar y, tengo tiempo libre, voy a hacer una ecuación matemática, no lo voy a hacer. Y creo que un poco lo mismo pasa con este tipo de cosas de lectura. Entonces, lo que tendría que haber ahí también es bueno, pues conseguir cosas que realmente estén enfocadas a ellos, por ejemplo, ya sea de otros países o de autores dentro del mismo país, que sean más orientadas a algo que les pueda llamar la atención a adolescentes y a niños, ¿no? O sea, porque sí, o sea, yo que más hubiera querido que descubrir, o sea, muchas de las cosas que yo leí que me hicieron lectora de cómic, que me hicieron lectora de libros, pues yo las vi por mi lado, o sea, no hubo nada que saliera de mi escuela, o sea, creo que de lo poco que salió de mi escuela quizá eran así como esas cosas como de lectura que nos leían como cuentos de terror en la primaria y ya, ¿no? O sea, y eso es todo. Entonces, ahí sí creo que es la parte como de que el sistema cultural en general en México falla en tener una
promoción genuina y de gusto hacia la lectura. Y que sí hay programas, pero están como muy chiquitos, porque hace poco yo veía una plática que estuvo muy interesante con promotores de lectura de varios estados, que tienen como una sección, porque hablaban de la promoción de justo como de cómic, pero más orientado hacia manga, de que tienen como espacios donde tienen ya mangas y que tienen como sesiones semanales para que vayan como platicando de lo que van leyendo los chavos, no sé, o sea, se les ocurrió poner a chicos de preparatoria a leer Akira y están leyéndolo junto con el promotor de lectura y hacen como una sesión como de círculo de lectura para platicar de cómo van. Y el cómo van no es nada más como tarea, sino cómo van en el sentido de para lo que sirven los círculos de lectura, que a mí me gustan, o sea, que es de pues, hacer hype de algo que estoy leyendo que me gusta con otras personas que lo están leyendo y que les gustan. O sea, a final de cuentas, así surgen los fandoms en internet de muchas cosas y esa es la razón por la cual las personas adquieren el amor hacia ciertas historias o hacia ciertos medios, que es por eso, o sea, porque hay alguien que, o sea, está disponible y lo puedo platicar con otras personas. Y si lo puedo platicar además con otras personas de mi edad y a todos nos gusta, es más fácil que se distribuya, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí con este tipo de cosas, y hablando de cómic, yo creo que también hay como una falla gigante de yo no puedo sola estarme llevando la palabra de palabra en palabra, o sea, no sé, ir tocando puerta por puerta, diciendo, oiga, no sé qué, o sea, dependo completamente de cosas tan random como algoritmos en internet. O sea, por ejemplo, incluso si la gente que me sigue a Facebook, Instagram o donde sea que tenga mis cosas, se le ocurre cambiar el algoritmo y me oculta para siempre, pues la gente ya no va a saber siquiera si existo, ¿no? Entonces, o sea, depender de esas cosas, creo que también ahí es como la cuestión de entre, no nada más las instituciones, sino también como medios un poquito más masivos de comunicación, hablar de esas cosas y decirle a la gente, oye, a lo mejor tú no sabes, ¿no? Pero esto existe. O sea, a mí me invitaron a participar en un programa del 11, de Canal 11, o sea, hicieron como un programa especial o sea, que yo decía, ay, pero ¿por qué no? Pero sí fue de, pues no sé, que si quieres y no sé qué. Y yo pensé que era una entrevista, no sabía que era como una especie de mini documental de mi vida, ¿no? Y yo sé, bueno, y me empezaron a llegar cada que se transmite en el 11, yo hasta dije, ¿a poco todavía hay gente que ve tele? Porque me empezaron a llegar personas que decían, es que yo no conocía tu trabajo, pero lo vi en Canal 11 y pues ya te sigo y así. Esa parte yo creo que falla muchísimo. Y sí es cierto, o sea, yo porque estoy clavada y porque me gustan estas cosas, me entero de autores, me entero de historias, y no nada más de aquí de México, también hay un montón de autores indies bien interesantes en Estados Unidos y en Latinoamérica y en otros, y en España y en muchos otros países que no nos enteramos porque no están en los medios masivos de comunicación. Entonces, más bien ahí como que es la parte que, además los medios masivos de comunicación es una cuestión muy como comercial, o sea, también es de van a anunciar cosas porque les pagan luego por anunciar cosas o porque van a tener que hacerlo por, no sé, parte del programa, tienen que, bla, bla, bla. Entonces, quizá ahí es donde podrían ayudar como las instituciones culturales, que pues no sé, o sea, sin realmente ningún interés como económico, hagan como más difusión, o sea, una difusión un poquito más masiva, pero está muy difícil. O sea, yo si me preguntan cuál es la solución a eso, la verdad es que no tengo idea. O sea, yo más bien he tenido la suerte de que me llega más gente porque otras personas me conocen y dicen, ay, esto está padre, y otras personas que los conocen me siguen y empiezan a ver mi trabajo. O sea, es casi como de boca en boca, la verdad. O sea, lo que te comenté de que tienen como este rollo de que las bibliotecas de las escuelas les compran, por ejemplo, sobre todo mucho a Scholastic, a la línea como editorial que tienen de novela gráfica para los alumnos y para tenerlos ahí en la biblioteca. Y eso aquí, o sea, digo, si nos ponemos a hablar de presupuestos, además, es es todo un rollo. Y yo también soy muy consciente de que ahorita la cosa es de que las cosas sean gratuitas, o sea, haya muchas cosas disponibles como de manera gratuita para que los chavos, o sea, tengan acceso a un montón de cosas de cultura y que no tengan el impedimento que yo creo que todos tuvimos de, pues no tengo dinero, ¿no? Y ni modo que le diga a mi mamá, oye, no, pues dame para comprarme esta novela gráfica europea, ¿no? De 600 pesos, cuando es de, no, pues eso es como para, no sé, 2 meses, ¿no? De tus pasajes o yo qué sé. Creo que depende mucho del trabajo,
porque obviamente no es lo mismo como, no sé, hacer una tira cómica de alguna tontería que se me ocurre, que eso es como lo que más hago para internet porque pues, es más rápido. O sea, así de, no sé, si tengo 2, 3 horas o tengo 1 hora, hago un garabato así como rápido de algo que se me ocurrió. Pero cuando es una historia como más larga, pues sí, depende, pero es que varía también. También hay cosas que yo no recomendaría, que es como sobreexigirse físicamente para llegarle a un deadline, pero pues sí me pasó, por ejemplo, con Un claro en el bosque, que yo tenía como un mes nada más para terminarlo. O sea, pero además, o sea, nunca fue de, no, y lo tienes que terminar así, sino es de, no, es que es la fecha en la que vamos a mandar a imprenta, o sea, es la fecha que nos dio la imprenta, así que pues así como que, o sea, Pixelatl tampoco fue de, no, tienes que terminarlo porque nosotros decimos, ¿no? Sino era de, híjole, es que, o sea, esa es la fecha y yo, pues sí, ni modo, ¿no? Le tengo que llegar, ¿no? Ya me comprometí. Entonces, pues sí, o sea, como piden como unas 30 páginas de avance, bueno, en aquel entonces que yo concursé, me las aventé como en medio mes, una cosa así. Y el resto, que ya fue para completar, creo que son como, sí, son como 85 páginas, me las aventé pues ya como a principios de 2016. Y sí, no son ritmos que yo le recomiende a nadie. O sea, que si además es trabajo personal, aquí es porque tenía que cumplir con un tiempo, ¿no? De entrega. Pero si es trabajo personal, nunca se malpasen por trabajo personal. Ese si quieren postérguenlo, siempre cuiden su salud primero. Pero pues ahí sí lo tuve que hacer, o sea, entonces era así de todo el día, todos los días nada más levantarme a trabajar, de repente comer algo rápido y acostarme y luego levantarme, volver a trabajar, comer algo rápido. Y pues sí, o sea, al final de eso sí cumplí la entrega y todo eso, pero pues me enfermé. O sea, por eso es la parte de, porque además mi cuerpo hace mucho eso, cuando me malpaso de esa forma, como que la adrenalina hace que de alguna manera esté funcionando bien, pero en cuanto entrego es de, se desploma. Entonces, sí, después de eso me enfermé como bien feo y fue de, no, nunca más, ¿no? Pero pero por ejemplo, para de Historias del Mar, pues sí, fue básicamente un año, o sea, son creo que como 120 páginas, y fue un año y, o sea, sí tenía como trabajo en el medio, o sea, no nada más me dediqué como a la novela gráfica, entonces pues entre chamba y así, pues sí lo terminé como en un año y cachito, y pude pulir cosas porque retrasaron la entrega, o sea, más bien, o sea, como se retrasó el lanzamiento, dije, ¿puedo meter una historia extra? Todavía tengo tiempo, ¿no? Entonces es de, bueno, sí, pues métela, ¿no? Entonces sí fue como un año y cachito, ¿no? Mezclado obviamente con chamba y así. Pero sí depende mucho de la obra, o sea, obras como más sencillas, no sé, o sea, a lo mejor como historias más cortitas. Además, como historias cortas es lo que ya tengo como más, como más mecanizado, creo que me salen más rápido. Y por ejemplo, ahorita con lo de Webtoon, si es un ritmo de trabajo, o sea, no puedo hablar todavía de Webtoon porque todavía no se va a estrenar, así que no puedo decir de qué es, pero pero sí los ritmos de trabajo, o sea, ahí sí como que mis respetos a los artistas de webcomic en Webtoon porque está bien pesado. O sea, sí son cosas de que, no sé, o sea, entregar un capítulo semanal, o sea, sí son ritmos o sea, sí están pesados. Así que pues pero pues tienes que desarrollar cierta velocidad. Por ejemplo, aquí, que también creo que es como importante mencionar, es que yo, por ejemplo, hago las cosas como más sencillas, un poquito más sencillas de lo que a lo mejor quisiera yo hacerlas, también para que pueda terminarlo. O sea, de repente creo que en cómic es este rollo de que uno debe de clavarse menos quizá en que el dibujo sea precioso en función de que la narrativa funcione. O sea, va a haber gente que sí lo haga, ¿no? Pero si no tienes tiempo y tienes que sacrificar algo, es mejor que la historia se entienda a que el dibujo tenga como 800,000 rayitas y se vea casi como un grabado, ¿no? Si tienes el tiempo para hacer ese tipo de dibujo, qué chido, pero si no lo tienes, es más fácil que llegues como a un punto medio en el que sea un estilo que sea funcional y que te sirva para cumplir los tiempos y contar la historia y que la historia funcione bien y se entienda, a que sí está como súper, súper detallado. Porque, por ejemplo, hay un autor que se llama Shaun Tan, es ilustrador, ay, no sé de dónde es. Ay, no estoy muy segura de dónde es, pero es ilustrador y es un ilustrador así, a mí me fascina, o sea, la verdad su trabajo es muy bonito. Y también hace como narrativa secuencial, de hecho por ahí tiene un libro muy bonito que se llama Inmigrantes, pero son ilustraciones, o sea, cada viñeta es una ilustración
en lápiz, súper detallada y así. Para hacer eso se requieren años, o sea, para terminar un cómic así se requieren años. Entonces, por eso digo, depende mucho del trabajo, pero al menos yo en mi estilo he encontrado eso, que a lo mejor no es como súper detallado y es más, o sea, tiende más hacia, de hecho es más como toon, pero es funcional. O sea, para mí es funcional y prefiero eso que matarme. Años recientes sí he tratado como, justo después de que me estuve enfermando mucho, ya como encontrar un equilibrio de, no, necesito tiempo libre y necesito hacer ejercicio y necesito no comer lo más rápido y lo primero que encuentre. Entonces, sí, después, o sea, después de que tuve como esa racha de que me estuve enfermando muchísimo sobre todo por estrés, yo creo que sí ya empecé como a bajarle un poquito. Sí, de, no, uno tiene que cuidarse también. No, de hecho, o sea, son como historias que, o sea, yo creo que antes que ser dibujante, me gusta como crear cosas, historias, o sea, es como, el dibujo para mí es la herramienta de contar historias, pero para mí lo principal es contar historias. Entonces, como que tengo muchas historias escritas, pero así muchas historias escritas, y como conceptos que me gustan y de repente anoto y no sé, debo de tener como ya cientos de esos, ¿no? Entonces lo que tengo es que de repente los veo y digo, este me sigue gustando y no sé, lo voy a publicar en internet o así. Y con Historias del Mar lo que tenía es que ya tenía varias de esas como historias escritas y me di cuenta de que, bueno, ya tengo varias y tienen que ver con el mar. Entonces creo que podría armar una antología como temática que tuviera que ver con eso. O sea, incluso algunas sí las publiqué como un par, sí las publiqué en redes sociales. O sea, que es de, me gusta, o sea, como que me gustan esas historias como tristes del mar. Entonces, tenía como varios de esos cuentos ya escritos y dije, mira, son ya como 13 que tienen que ver con el mar, o sí que creo que pueden entrar como en una antología temática. Y por ahí tengo, incluso creo que ya o sea, ya tengo como varios por ejemplo, tengo otro proyecto que es Historias de Invierno, que todavía no estoy como muy segura cuándo lo podría como estrenar, pero también está ahí, que era tengo ya varias historias escritas que tienen que ver con el invierno, o sea, con el invierno o con el frío o así, entonces creo que ahí puedo meter como una antología temática, pero son cuentos, o sea, creo que tal vez a lo único lo que se vincularían como a mi proyecto principal es eso, que mi proyecto principal también son entre tiras cómicas, pero también muchos cuentitos, mini cuentitos, pues. Entonces, pero no tienen relación entre sí ni nada por el estilo. O sea, cada historia es independiente. Es que yo creo que no hay como riesgos ahorita como de nada, porque también ya hay como esta idea de, bueno, al menos yo lo noto mucho como en gente de mi edad y sobre todo más joven, que creo que hay te digo, lo que te decía muy al principio, que creo que hay como una mentalidad un poquito más sana en ese sentido de que esto es una chamba. O sea, no hay un y lo vas a lograr cuando llegues a bla, 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 porque lo veo incluso, por ejemplo, con muchos también profesionales en otras partes, que es de, o sea, esto es un trabajo y no importa que llegues a Disney, se acaba el proyecto y tienes que volver a buscar otro trabajo. Y no importa que hagas esto, en algún momento se cancela la serie o no sé, o sea, ya deciden como no tomar tal idea para la editorial y pues ya fue. Entonces tienes que buscar otro trabajo. Así que no siento que haya como esta idea ya porque no hay un como armarla. O sea, el armarla es vivir de esto. Y el ser un profesional para mí, en general, es que pues te paguen por lo que estás haciendo. O sea, y pues ya, o sea, eso. O incluso, vaya, o sea, y ser un profesional entre comillas, porque también hay gente que yo considero que son como súper buenos artistas y que tienen incluso hasta publicaciones en editoriales, pero por ejemplo también está como esta idea de que cuando llegas a algo, o sea, como esta mala idea más bien, de que cuando llegas a algo que trabajas con tal marca, ya la hiciste, ya no te tienes que preocupar en la vida, ¿no? Ya lo lograste, ya eres un campeón, ¿no? Y por ejemplo, lo veo con gente en Estados Unidos que está como esta idea de que, bueno, si publican no sé, en Onipress o en Random House o algo así, pues ya tienen la vida hecha, ¿no? Y es de, no, yo siguen freelanceando, o sea, incluso sigo autores que ni siquiera trabajan de eso, o sea, que son maestros o que son o sea, que su trabajo de día es otra cosa que no tiene que ver con esto, que son autores publicados
digamos, o sea, son profesionales en esto, pero ellos tienen su trabajo de día porque la situación está difícil, ¿no? Entonces, también pensar como en de, es profesional solamente el que puede trabajar de esto, es de, no, o sea, hay profesionales que trabajan de otra cosa y eso no les quita que sean menos profesionales. Y también como esta idea de que yo no estoy segura, o sea, lo de Webtoon, por ejemplo, Webtoon Latinoamérica es muy, o sea, es apenas acaba de empezar. Y como esa expansión que tuvo, como ese mercado coreano, es algo muy reciente. Entonces, ¿qué vaya a pasar a futuro? Yo no lo sé. Yo ahorita lo que tengo la idea es de, están agarrando IPs o autores o así que les laten como de los países, no sé, ya está, también está Webtoon Italia, está también Webtoon Francia y así, es de, lo están agarrando de esas localidades y les están dando chamba para que hagan, para que publiquen su historia. O sea, para mí es eso. O sea, yo no sé si va a haber una idea tóxica al respecto. Nada más es como el de, yo creo que si alguien quiere trabajar de esto, en lo que debe de concentrarse es en, pues, mostrar su trabajo, tratar de sacar proyectos, ver en dónde hay oportunidades para obtener un trabajo y para vivir de esto. O sea, no creo que la ambición deba de ir un poco más allá de eso. O sea, y creo que es profesional cualquiera que haga esto. O sea, no hay como una, además es bien difícil, o sea, no hay como una vara para decir, como este es un profesional, todos hay que compararnos con esto y este es el perfil de un profesional. Y si no eres esto, no eres un profesional. O sea, ahorita pues, ya está muy variado, sobre todo por internet y un montón de medios que hay ahorita, que pues uno nada más se anda moviendo. O sea, hace como un par de años yo estuve trabajando para Collage Humor. Era en su momento pues una empresa como muy grande, ¿no? De entretenimiento y de humor en Estados Unidos y pues la verdad estaba bien el trabajo, o sea, de repente sacaron incluso como de repente, como otras plataformas y ahí era así de, estamos subiendo como contenido específico para esta nueva plataforma y pues ya, ¿no? Y yo les chambeaba, les hacía algunos cómics, pero pues o sea, tronaron porque pues internet empezó a ser insostenible con varias cosas de cambios de algoritmo y así, y pues la empresa empezó a irse hacia abajo y de repente pues tronaron, ¿no? Y así pasa, o sea, las empresas cierran, muchas cosas cambian, entonces creo que lo saludable es estar pensando en que nos vamos a tener que estar moviendo, o sea, y que nos vamos a ser profesionales mientras sigamos haciendo como nuestra chamba, nada más. Que aquí me pones en un grave problema porque yo tengo muchas broncas con memoria, con la Okay. memoria. Entonces de repente, o sea, como que voy agarrando como cosas al vuelo que se me ocurren, pero por ejemplo, así como en específico, siempre que me hacen estas preguntas, si tenía una idea hace 5 minutos, se me borró en el momento en que me preguntaste. Ay, no sé. Es que de trabajo internacional como para convencer a un maestro, es que también, por ejemplo, alguien que nunca haya leído cómic y que incluso tenga el prejuicio como adulto ya de que el cómic no está chido o de que no hay nada interesante ahí, tal vez o sea, obviamente es una obra súper conocida, así que no sería el de les voy a recomendar algo que no es conocido, porque sí es muy conocido, pero yo siempre me gusta como mencionarlo de que creo que se lo daría a leer a un adulto, que piense eso y que además como que nunca haya leído cómic, porque eso fue lo que yo hice con mi mamá. Le di a leer Mouse, que es una novela gráfica, autobiográfica de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, o sea, mi mamá se la echó, o sea, se la devoró casi en una sentada, o sea, no paró de leerla. Y al final me dijo, y está muy triste, y pasa esto, y pasa aquello, y no sé qué. Y además como con un background que es muy común, que yo creo que cualquiera tiene, con un mínimo de conocimiento de historia mundial, que es lo que pasó con los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tal vez por ahí sería, porque incluso también se lo regalé a mi papá y es de, ay, no, es que, o sea, mi papá que pues, no lee ni mis cómics, o sea, él no lee para nada esto, es de, no, es que está muy triste, o sea, y es alguien, son personas que no leen cómic y pues leyeron Mouse, o sea, y a lo mejor como para tener ese de, puede ser tan serio como una película para adultos. Entonces, o sea, y para adultos no como con cosas de groserías o de sexo, no, para adultos porque son temas fuertes, ¿no? Entonces, creo que al maestro a lo mejor si nunca ha leído nada le daría Mouse
Y a los adolescentes, pues es que darles algo, o sea, creo que sería más como darles como un repertorio y que de ahí elijan como que les pueda gustar. Pero, ay, no sé, es que se me ocurren así como varios, pero supongo que, por ejemplo, ahorita que como cosas de manga, yo creo que siempre va, o sea, yo siempre voy a recomendar que como que se los den a leer, porque además eh, eh, creo que es un medio y son historias que están hechas específicamente para ellos, o sea, ellos son el target. O sea, yo ahorita ya como más grande me sigue gustando, pero estoy completamente consciente de que hay muchas historias dentro de, por ejemplo, shonen o estas, historias como de adolescentes, de su primer amor y así, que yo las veo y a mí me gustan, pero soy muy consciente que yo ya no soy el target, ¿no? Entonces, como por ahí, pero así como autores en específico, ay, es que es lo que te digo, así como de que, no me acuerdo. Ay, ya, sí es cierto. Uno que me gustó mucho y que creo que sería como súper bueno para adolescentes es The Wicked and the Divine. Ok. Es Kieron Killian, es el que lo escribe, es un autor inglés, y la historia está súper buena y los personajes me gustaron un montón. De hecho, me gusta mucho cómo escribe este dude desde que, ¿cómo se llama su obra anterior? Phonogram, creo que se llama. Y es como mucho sobre el poder de la música. Y la historia de The Wicked and the Divine es sobre unas deidades que cada 92 años reencarnan en el cuerpo de adolescentes para volverse estrellas pop, pero como la cosa catch es que van a ser los estrellas pop durante 2 años y van a tener así, todo el mundo va a saber además que son dioses y tienen poderes de Dios, pero en 2 años se tienen que morir. O sea, en 2 años se mueren. O sea, nada más pueden disfrutar de esos 2 años y se mueren. Y luego vuelven a reencarnar dentro de 92 años, otra vez en personas jóvenes, ¿no? Entonces, hay como toda una cosa de una conspiración que se da alrededor. Está muy chida, a mí me gustó muchísimo. Ese es de Image, pero lo publicaron en español aquí en Ujú. México, o sea, sí está conseguible aquí en México. Entonces, como de ese tipo de historias, ay, no sé. Bueno, desde luego, pues el trabajo de Emily Carroll creo que siempre lo voy a recomendar. Me gusta mucho lo que hace como con terror y como con cosas así. Y pues no sé, es que sí o sea, es que se me ocurren muchos y de repente ahorita ya se me fueron. Así que estoy buscando así como de los que tengo como a la mano. Pues el trabajo de Luke Pearson también me gusta mucho y creo que ahorita, aunque por ejemplo Hilda estaría más pensado como no sé, o sea, niños entre 8 y 12 años, si eres alguien a quien le gusta como ver las cosas como de narrativa gráfica, su narrativa es bien chida. Y, por ejemplo, algo que ahorita, esto como de reciente descubrimiento, pero me gusta mucho y creo que está hecha para también como gente joven y está gratis ahorita en Webtoon, es una historia que acabo de empezar a leer que se llama Space Boy, es de ciencia ficción, pero la narrativa, los personajes, el arte está muy bonito. O sea, y además como es gratis, y ahorita en Webtoon en español, pues ya está en español, así que ahí lo pueden leer. Y de hecho hay como muchas cosas muy interesantes en realidad y están gratis, pues, o sea, sí, yo sigo como varias series ahí y sí están interesantes. Sí, el trabajo de Demi está bien padre, pero me está pasando igual como si no leyera, como si no leyera nada, ahorita me estoy poniendo a buscar porque es de, oh no, siempre tengo ese problema, cuando me preguntan dime tus 3 películas favoritas, es de, no, como si no hubiera películas, ya se me olvidan todas, pero, ay, a ver, ¿quién más? Es que además así como, o sea, por ejemplo, sé que en el panorama como de de fanzine, hay muchas más autoras, pero la verdad no podría hablar de una porque no he tenido como un acercamiento como más directo a todo lo que hay ahorita en fanzine. O sea, eso sí ha sido como algo que como no he ido como a eventos de fanzine y así, pues la verdad no he tenido como chance de conocer. Pero sí, no, es que, por ejemplo, los eventos de fanzine, no sé, sí he visto como cosas, por ejemplo, ahorita que mencionaste, ¿cómo se llama? Mónica Quant, sí, Mónica ¿verdad? Kwan. Ajá. Sí, o sea, de ella vi como, porque estuvieron como compartiendo su trabajo, que creo que ganó una convocatoria de fanzine, y está Sí. muy padre, o sea, sí me gustó, pero no lo he leído, o sea, no podría decir, bueno, ella porque no lo he leído, y es que también este rollo de que sé que hay cosas como muy interesantes ahí, pero
angas o mangas, nunca he ido a un evento de fanzine, o sea, no he tenido como ese acercamiento, pues, o sea, son cosas que de repente como que veo en internet, y además como tengo memoria de teflón, de repente es de, ¿o quién era? ¿Cómo se llamaba? Ya no lo encuentro. Entonces me ha pasado mucho con eso, porque además son como muchas como cosas pequeñas que de repente salen, y si no las agarras en ese momento ya desapareció. Entonces, ahí no he tenido como tanto el acercamiento porque no estoy como muy segura de si lo que yo hago es fanzine. O sea, incluso con un amigo que él sí hace fanzine, yo dije, ¿pero qué no la autoedición es fanzine? Y me decía, no, el fanzine es otra cosa. Y yo así de, bueno, entonces no sé. Así que nunca he ido a un evento porque no estoy como muy segura de si lo que yo hago entra ahí, y más bien es otro mercado, o sea, la verdad no sé, o sea, sí he visto que han hecho ferias y sí he tenido como toda la intención de ir antes de que todo esto pasara, pero por una cosa o por otra, siempre que se hacía yo tenía otra cosa que hacer, así que no he tenido como tal ese acercamiento. Y yo de ir como a llevar mis cosas a feria de fanzine, pues es que no estoy muy segura de si lo mío entre en una feria de fanzine. O sea, yo tengo cosas autopublicadas y mis cositas de merch y así, pero no, creo que no es fanzine, creo que... No, ahorita me acordé de alguien más, ahorita Teresa Martínez es más ay, bien como ilustradora. ok. O sea, es más ilustradora porque sí, tiene muchos libros infantiles publicados y así, pero apenas acaba de sacar una novela en Francia. Ay, ¿cómo se llama? Ecoline. Bueno, es francés, no sé cómo se pronuncia, pero creo que se escribe Ecoline. Y se ve súper bonita, al menos los avances que ha subido y que me parece que sí la van a sacar después, al menos en inglés. Está muy bonito. El trabajo de Teresa Martínez me gusta mucho. Y sí, estoy chismeando. Estoy chismeando ahorita porque dije que sí me la puso bien difícil. Pues así como, es que estaba pensando nacionales, pero ahorita me vino a la mente también una chica de Colombia que me gusta mucho su chamba, que es Lorena Álvarez. También, o sea, hace cosas o sea, es ilustradora, pero tiene novelas gráficas como igual como para público infantil, juvenil, que son, me parece que las está publicando con Novoro Press, que son los que publican a Hilda, y está muy bonito su trabajo. Y sí, sigo chismeando. Es que no sé, son un montón, y porque ahorita se me borró el cassette tan horrible. Perdón. Y pues es que además hay un montón, o sea, también creo que ahorita la ventaja es que como que teniendo redes sociales, o sea, cualquiera se puede poner a hacer cómic hasta de tiras casuales, como por ejemplo esta chica Elena Mix, Elena Ramírez, hace tiras o sea, son como de vida cotidiana y las subes a internet y ya, ¿no? O sea, le llegan a gente y así, entonces hay como trabajo de todo tipo, pero ahorita que estaba buscando, ay, es que ya no me acuerdo cómo se llama y apenas la vi, que tiene unas narraciones así como de cosas personales y no me acuerdo de cómo se llama. Yo dije, ay, a ver si me sale. Es que sí, la verdad es que es muy intuitivo lo que hago porque además no estudié nada de esto. O sea, yo empecé a hacer estas cosas también como basado en las cosas que yo veía o leía. O sea, las cosas que de alguna manera digo, me gustaría hacer algo como esta persona, más que como una cuestión de un acercamiento como más académico a la creación, fue completamente intuitivo de, quiero contar esta historia, ¿cómo la cuenta tal persona? ¿Cómo la cuenta tal persona? Ese tipo de narrativa me gusta y es como lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, realmente no tengo como un modelo en el cual como basarme, pero en cuanto, digamos, como el proceso de lo que es, por ejemplo, depende mucho. Cuando es tira cómica, cuando es un chiste, o sea, es nada más como el efecto tiene que estar como hacia el final, digamos así. O sea, como que no importando cuántas viñetas ponga dentro de la narración, el final tiene que amarrar con un chiste, porque es una tira cómica. Cuando es un cuento, tiene que ver con este rollo de no me voy a ir como por las... O sea, y ahí sí se acerca un poco como a creo cómo se construye todo lo que es la escritura creativa, pero dentro de literatura, que en un cuento el modelo es una historia redonda donde realmente vas a tener personajes, pero no vas a desarrollar a los personajes. O sea, lo que importa son los acontecimientos que están ocurriendo dentro de la historia. Entonces, cuando yo construyo un cuento, es pensar que el concepto que a mí se me ocurrió amarre y tenga como los elementos visuales para que se entienda,
y no hay desarrollo realmente de personajes. O sea, estamos viendo una serie o sea, sí hay personajes, pero no los estamos desarrollando. O sea, nada más estamos viendo cómo ocurre ese momento en el que están esos personajes. Y en cuanto a cuando ya es una historia más larga, por ejemplo, no sé, o sea, cuando hice Más allá de las ciudades, que es novela gráfica, y ahorita que estoy haciendo esta historia de Webtoon que está más larga, porque incluso Claro en el bosque es más como un cuento, o sea, aunque son 85 páginas, es más como un cuento, o sea, está pasando esto con esta niña en este momento y no hay como un desarrollo de su vida, no estamos viendo qué pasa con otros personajes, es nada más como esta historia que va de punto A a punto B y ahí es lo que ocurre. Pero cuando tienes como, por ejemplo, una novela o una historia más larga, serializada, sí tengo ya como un esquema de qué son los puntos importantes que van a ocurrir, digamos como una escaleta de cómo va a ser el desarrollo, va a pasar esto, a este personaje le va a ocurrir esto, y digamos que ahí en la novela, igual que en la novela escrita, hay más chance de irse como por las ramas, ¿no? O sea, hay más chance de ir incluso por historias secundarias, de repente como mostrar un poco más del mundo, narrar un poco más de otras cosas, que a final de cuentas siguen hacia la línea de hacia dónde va la historia, pero hay más chance de desarrollar, digamos, historias secundarias y como un mundo. Entonces, creo que ese es más bien como el proceso, pero así como modelos en los que yo me basé, no. Creo que todo es como muy intuitivo sobre cómo veo que otras personas hacen o bueno, cómo aprendí que otras personas hacen sus cosas. Más o menos para cuándo está pensado que salga el trabajo de Webtoons. Porque, Todavía no tengo fecha. Es que a como ver, sigo en la parte de producción, todavía no me han dado como una fecha concreta. Pero ahorita como está la línea de Latinoamérica, como que siento que los están sacando mensuales, así que no debe tardar. No debe tardar tanto. Es en este año, en eso sí estoy segura. órale, órale. Ay, pues yo creo que es lo más sencillo. De hecho, creo que es lo más sencillo. O sea, genuinamente, como soy mucho o sea, no sé, si me topan en persona o así, o sea, hablo mucho. Así que, creo que más como ponerme como personaje y decir, pasó esto me dio risa, le dije esto a mi gato, le dije esto, no sé qué, es lo más sencillo porque genuinamente solo es como dibujarme contándoles algo, o más bien, en lugar de contarles qué pasó, se los estoy dibujando, así que creo que es muy sencillo, sobre todo digo, para tiras cómicas, cuando quizás se vuelva un poquito más complicado es cuando estoy triste o cuando estoy pasando por un momento difícil y tengo por ahí como escrito el guión de cómo les voy a narrar como esa historia que emociona, y es más difícil por la cuestión como emocional que en sí por el desarrollo o algo así, pero tiene más que ver con si es algo como muy personal o así, ¿no? Pero si son como tiras cómicas, una anécdota, realmente es lo más sencillo, o sea, creo que es la manera como para mí que se me da como natural de narrarles, me pasó esta cosa chistosa el otro día, ¿no? O algo así. Ya cuando son cosas personales, ahí sí quizá es como de qué tanto quiero mostrar o qué tanto quiero decir de esto que me está pasando o qué tanto voy a hacer metáfora al respecto de algo que quiero, digamos, hacer vent en redes sociales, porque realmente muchos de mis cómics personales tienen más que ver con hacer vent sobre una emoción que tengo que como entretener o algo así. Está curioso. Bueno, es que también, o sea, tienden a gustarme las historias tristes, la verdad. O sea, en general es como de, no sé, o sea, puedo no hacerlo, pero generalmente me voy a ir como por el lado que sea como más melancólico, la verdad. Que incluso en alguna charla, cuando todavía había charlas en vivo, alguien que no me conocía y era la primera vez que me veía, me decía, pero es que, ¿cómo es que tus historias son tan tristes y tú te ves muy risueña? Y yo así de, no sé, pero sí hay algo ahí, o sea, no, creo que el mar, o sea, el mar como conceptualmente hablando, creo que se presta para mucho tipo de historias, pero, ay, perdón, es que se me atravesó la gata, pero como que siempre, al menos yo desde niña, lo pensaba también como este rollo como muy vinculado a algo, que es como oscuro, o sea, sí hay como cosas oscuras, es peligroso y finalmente sí está relacionado como con algo que nos separa. O sea, no sé, o sea, como que hay algo ahí que siento que conceptualmente me hacía de, hay cosas muy bonitas en el mar, pero es como esa emoción que te da como entre algo bello, pero que a la vez, no sé, lo ves y
sad, no sé, o sea, como que tenía eso. Así que varias de las historias ahí pues tienen que ver como con mitos marinos inventados por mí, porque además no hay como mitología en la que esté basada ni nada, y como cuentos que a mí se me ocurrían que de repente este concepto está padre y la manera el concepto me gustaba, no sé, por ejemplo, hay una historia de una niña que se gesta dentro de una ballena, pero se gesta como el deseo de la ballena de conocer la tierra. Entonces la ballena muere y ella sale de la tierra, sale a la tierra cuando la ballena encalla, y había muchas maneras de resolver eso. O sea, primero lo pensé como una historia de terror, donde, no sé, o sea, la niña hace algo malo, porque finalmente no es un ser que conozca a los humanos o que tenga humanidad, o sea, los conceptos humanos le son ajenos, así que esa niña puede hacer algo malo. Entonces lo pensé primero como una historia de terror y conforme le fui dando forma, dije, no, es que esta historia es triste, porque es el anhelo de una ballena de conocer la tierra y su decepción sobre la tierra. Entonces, inevitablemente como que en el desarrollo de varias de esas historias, me gustaba el concepto y cuando llegaba como a la parte de desarrollar ya el final del cuento, era es que inevitablemente pienso que es triste, o que hay un mensaje de esperanza, pero antes de eso quizá hay un mensaje de que a lo mejor las cosas no están bien. Entonces, si tienen como intuición sobre algunas de las cosas que estén mal, quizá hasta en el mundo, va a haber como ciertos mensajes metafóricos ahí al respecto, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va. Sí hay unos bonitos, o sea, creo que son bonitos, pero tienen como ese dejo de melancolía porque, no sé, o sea, siempre concebí el mar y, por ejemplo, ese otro proyecto que tengo de historias de invierno, también es triste, o sea, porque sí hay cosas bonitas, pero pues igual son conceptos que yo pienso y cuando los elaboro, inevitablemente me llevan no, es que esto no puede terminar al 100% bien, o la historia de alguna forma me lleva a que es melancólico, o sea, me empieza a dar a mí misma, escribiéndolo, me empieza a dar como ese sentimiento y es por ahí que iba la cosa, o sea, también es como intuitivo el tono también que les meto, porque sí hay como cosas bonitas, pero siempre tienen como ese dejo de melancolía porque al final es como un tono que tengo por ahí. No sé. No, y creo que sí es una combinación también de cosas que me gustan porque, o sea, sí hay, por ejemplo, lo que no he tenido chance de explorar bien dentro de narrativa gráfica es el terror, que a mí me gusta muchísimo, pero como que todavía no encuentro como un estilo que yo sienta que pueda mover con historias de terror que tengo. O sea, porque sí hay como algunas cosas como tétricas, pero no llegan a ser como terror. Y también está como esa combinación de, obviamente, las como mensajes tristes, como emociones de repente medio complicadas que uno llega como a tener. Y que me gustan las cosas wholesome, o sea, me gustan las cosas bonitas, pues me gustan las cosas cute. Y de repente también como, por ejemplo, el año pasado, lo que me pasó mucho es que no tenía muchas ganas de escribir cosas, o sea, de poner en redes sociales como historias más así, y me dediqué a hacer como pura tira cómica durante todo un año, y como cosas así como Lucía, o sea, como de historias del infierno, pero que tiene que ver con un demonio bonito que no sé, o sea, quiere hacer tal cosa, ¿no? Entonces, sí está como esas cosas que me gustan, y finalmente terminé esa parte que también está ahí, como que terminé metiéndola al menos en estilo. O sea, sí son cosas tristes, pero el estilo, efectivamente, o sea, uno lo ve y se ve bien pachoncito, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo describirlo, se ve muy, muy cute, o sea, es como tierno. Ay, es una anécdota chistosa. Es que, la verdad es que no me acuerdo, porque no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo haber visto un video de estos como, personas como de black metal en Noruega, que de repente tenían como este rollo de que quemaban iglesias. O sea, como, no sé, o sea, es black metal noruego, así que no sé, o sea, quemar iglesias supongo que es parte de su tradición. Entonces, por ahí vi un video donde entrevistaban a uno donde le tapaban la cara, o sea, obviamente le modificaban la voz y él hablaba como de cuando quiso hacer eso, de quemar una iglesia, y se estuvo esperando a que salieran las viejitas que estaban ahí rezando para no lastimar a nadie, ¿no?
O sea, entonces estaba esperando, no, es que había unas personas que estaban rezando y eran unas señoras, entonces estuve esperando a que no hubiera nadie para que nadie saliera lastimado, para quemar la iglesia en nombre de Satanás, ¿no? Entonces yo cuando vi ese video me dio mucha risa y me dio mucha ternura, porque dije, ay no, qué satánico tan considerado. Se me hizo así como una cosa tierna, tonta. Así que lo que pensé fue como en satánicos buena onda y en satánicos tiernos y como buenas personas. Y de ahí se me ocurrió que es de, bueno, ¿qué tal si o sea, fue una tira cómica nada más y de ahí como que salió el personaje? Que dije un chavo que es de, ah, no, pues no, satánico, mi vecina, ¿no? Mira, ahí va su hija y su hija es una cabrita, o sea, pues es una cabrita porque es una hija, es hija del diablo, ¿no? Entonces, de ahí salió un poquito la inspiración, pero se me ocurrió como un chiste tonto y la gente empezó a decir, está bien bonita la cabrita, ¿no? Y de ahí se me ocurrieron como más tiras de Lucía, pero todo eso, o sea, la línea es eso, ¿no? Que es cute, que es wholesome, porque es la hija de Satanás, pero ella es una niña buena y le hace caso a su mamá y es así como toda bonita y se preocupa por los animales y así. Entonces, de ahí vino un poco, o sea, es el chiste de satánicos buena onda, satánicos cute. Pues o sea, muchas cosas están en mis redes sociales gratis. O sea, incluso, por ejemplo, si quieren leer Un claro en el bosque, está en mi Facebook. Como The Mountain with Teeth, está en una carpeta que se llama Claro en el Bosque, y ahí está completito el libro. O sea, lo pueden leer en Facebook gratis, y prácticamente todas las tiras cómicas, mini cuentos que se me ocurren, todo está en mi Instagram, todo está en mi Facebook. Este libro de Historias del Mar sí es el único que sí, bueno, de los libros que he sacado con Editorial Océano, que Más allá de las ciudades, que es novela gráfica, y esta que es antología de cómic, pero bueno, son cuentos de Historias del Mar. Eso sí se consiguen en librerías, en Amazon, ahorita que empiece como a distribuirlo bien, a lo mejor también en Sanborns, pero de ahí en fuera todo lo demás, mi trabajo está gratuito en redes sociales. Ahorita nada más tengo 2 disponibles en mi tienda en línea, que está en la página de Liebre Libre Bazar. O sea, aparece como Liebre Libre Bazar y una de las marcas es la mía, una de las marcas de tantas marcas que tienen mexicanas, es la mía, y está ahí 2 libros, que es el tercero de Mountain, que es la compilación con material extra, que fue la que saqué para un Kickstarter, y una de tiras cómicas que son más como tiras cómicas que hago para convivir, como más de anécdotas y así, pero ya que tenía como 100 que nada más estaba utilizando para convivir, dije, pues supongo que puedo hacer un librito con esto, entonces se llama Pequeñas Cosas. Y están ahí se puede comprar en línea y creo que lo envían y llega como en 2 días, una cosa así. La incoherencia siempre con este rollo de medios o sea, no está mal que vean cosas sexistas y groseras y espantosas de repente de cultura machista en México, pero, ay no, que se van a traumar si ven 2 hombres besarse, ¿no? O sea, que incluso más bien la parte que obviamente y que es algo por lo que se está luchando mucho ahorita, es que hace falta esa difusión de esas cosas justo para que las nuevas generaciones vengan con muchos menos prejuicios de preferencias sin prejuicios, a diferencia de generaciones anteriores, ¿no?